Bienvenido a la programación de la Primera Iglesia Bautista de Humacao. En esta hermosa oportunidad tenemos una bendición de poder concluir con un estudio de 4 secciones sobre la historia de la iglesia, y hoy vamos a estar hablando acerca de la Reforma Protestante. ¡Qué bendición! Amado hermano, amada hermana, prepara tu corazón para que en esta noche tú puedas exaltar el nombre del Señor, bendecir el nombre del Señor, puedas darle al Señor lo mejor de tu vida, y que puedas también crecer en el conocimiento de cómo el Señor utilizó a diferentes personas para que se diese el renacimiento o el crecimiento o el desarrollo de la iglesia. Así que te invitamos a que nos puedas sintonizar. Te invitamos también a que si tú tienes cualquier necesidad, amado hermano, amada hermana, puedes llamarnos al 787-285-6334, 787-285-6334 para cualquier necesidad, si quieres, ¿verdad?, poner cualquier petición o cualquier testimonio. Oramos al Señor pidiéndole que esta programación bendiga tu casa, bendiga tu vida, sea de bendición. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabemos, Padre, que tú has estado ministrando de manera poderosa a través de estos estudios bíblicos en serie referente a lo que aconteció en medio de la iglesia cristiana a lo largo de la historia, y en específico, Señor amado Padre, allí lo que aconteció a través de tu siervo Martín Lutero. Te pedimos que bendiga, Señor amado Padre, nuestra vida, y que la iglesia, los hermanos, hermanas, todo aquel que nos sintonice, reciba una bendición especial. Que tu gloria cubra nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí, me diste paz y un futuro. Mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Tu sacrificio aún me conmueve. Fuiste a la cruz porque me amas. Vivo estoy solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo.
Señor te continúe bendiciendo. Quiero compartir contigo una porción de las Escrituras, un salmo, principalmente 5 versos del capítulo 24 o el Salmo 24. Dice así la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amados hermanos, hermanas de la primera iglesia bautista de Humacao, es con profundo sentimiento, tristeza, que me acerco a ustedes como su pastor para informarles que nuestra hermana Mildred Lisa Rodríguez Díaz, la hija de nuestra hermana Mildred y la hermana de nuestro hermano Omar Rodríguez, ha ido a morar con el Señor. Estuve enfrentando durante un tiempo una condición de salud bastante fuerte, y en la madrugada o en la noche de anoche el Señor la llamó a su presencia. Para nosotros es un proceso duro, es un proceso complicado, ¿verdad? Una hermana joven, luchadora, fuerte, una guerrera, pero el Señor la ha llamado a su reposo y a su descanso. Para nosotros, ¿verdad? Este es un momento de unidad, es un momento de intercesión, es un momento de tener a Mildred, a Omar, en lo profundo de nuestros corazones, en esa intercesión y en ese tiempo de oración. Así que quería informarles esto de esta manera a los hermanos, hermanas que de verdad por razones algunas pues no tengan acceso a los chats. Si usted desea, puede llamar al teléfono de la iglesia y le daremos mayor información. Como usted sabe, la complicación que existe ahora mismo con el tema de los velatorios, pues es un momento un poco complicado para ese proceso. Así que lleve a esta familia en oración, lleve a esta amada familita nuestra en medio de su tiempo de oración y de intercesión. Llame a Mildred, exprésele su afecto, su cariño, exprésele su afinidad en medio de este momento, y oremos mucho por ellos, su esposo Gadiel, que sabemos también, ¿verdad?, que está afectado, pero sabemos también que el Dios de paz, como dice la Escritura, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ese es el Dios que nosotros confiamos y descansamos, y sabemos que aun cuando nuestra vida esté revestida de este cuerpo corruptible que se va deteriorando, pasan los años, nuestro interior, nuestra alma, lo que somos en esencia, mi amado y mi amada, se va renovando en el Señor. Así que queremos tener una palabra de oración por ellos, también una expresión de profundo afecto a nuestra hermana Anailda. Su papá en los Estados Unidos también ha ido a morar a los brazos del Señor. Ellos también, el papá de nuestra hermana Anailda ya tenía una edad considerable y llevaba ya un tiempito quebrantado de salud. Ella estaba ya hacía un tiempo tratando de salir a los Estados Unidos. Así que lleven esta familita, la hermana la familia de nuestra hermana Anailda, Silquia, esa gente que amamos, apreciamos, son parte de nuestra comunidad de fe. Hay tanta gente, ¿verdad?, que ha estado experimentando procesos como este. Nuestra hermana Margie Oyola, nuestra hermana Elba Camuña, con su cuñada. Y llevemos a estas personas en oración, tantas personas también que a través de esta enfermedad se ha visto afectada, pero sabemos, mi amado, mi amada, que aun cuando este cuerpo, esta casa terrestre, este cuerpo corruptible
sea degradado y llegue al polvo, nuestra vida y nuestra confianza y nuestra esperanza es estar ahí en las moradas celestiales juntamente con el Señor, quien es nuestra esperanza y nuestra confianza. Oremos, es un tiempo de interceder, de orar. La iglesia se duele, pero sabemos que Dios es bueno y nos sostiene. Y nuestra mirada siempre está puesta en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual es nuestra roca, Él es nuestra confianza, Él es nuestra esperanza y Él es nuestro blanco. El blanco de la vida no es amasar cosas en esta tierra, porque sabemos que esta tierra ha de pasar, sino nosotros depositar toda nuestra vida en los brazos del Señor. Así que se nos han adelantado, con mucha tristeza lo decimos, pero al mismo tiempo con mucha esperanza, sabiendo que el Señor está a las puertas. Así que oramos al Señor. Padre, venimos delante de ti porque tú eres el poderoso gigante. Tú eres, Señor amado Padre, nuestra esperanza y nuestro refugio. Tu amor nos sostiene, tu gracia nos sostiene, tu presencia, Señor amado, nos sostiene. Si tu presencia Señor amado, no va con nosotros, no nos saques de aquí. Sé tú dirigiendo los pasos de cada hermanito y hermanita, y que en medio de este tiempo podamos reflexionar y podamos ir a tu presencia. Bendice a cada hermano, hermana que se encuentra en las lágrimas, en el luto, en el día malo, como lo dice tu palabra, Señor amado Padre, pero que habiendo acabado todo podremos estar firmes, ya que tenemos puesta la armadura de la fe. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu cuidado. Te pedimos, Señor amado, que tú derrames una unción fresca sobre cada hermanito y hermanita, y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti. Tú eres nuestra roca, cuyas obras son perfectas. Tenemos fe, Señor amado Padre, y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gózate en esta hermosa noche con este estudio que vas a recibir. Es el cuarto estudio de la serie de Historia de la Iglesia, y siempre, ¿verdad?, orando los unos por los otros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y que la gracia del Señor sea sobre tu casa. Dios nos bendiga, queridos hermanos, amigos que nos sintonizan a través de estos medios. Hoy continuaremos nuestra saga analizando, presentando una especie de resumen de la historia de la Iglesia cristiana, y nos toca la discusión hoy del momento más trascendental en la historia de la Iglesia, que es cuando ocurre una división en el propio seno, ¿verdad?, de la autoridad eclesiástica, que tiene como resultado el nacimiento de una nueva manifestación que se conoce como protestantismo o la Iglesia protestante. Y lo que queremos es hacer un resumen de los sucesos que propician que este evento se dé. Y claro, la Reforma Protestante fue un movimiento que se inicia en la primera mitad del siglo XVI, que tuvo como propósito devolverle la forma antigua que había perdido la Iglesia cristiana. La palabra reforma significa volver a formar. Entonces, lo que se pretendía originalmente era que la Iglesia retomara aquellos principios que había perdido. Ya en estudios anteriores hablamos como poco a poco, especialmente durante la Edad Media, la Iglesia había adquirido un poder tan extraordinario que inclusive dominaba la autoridad política terrenal. Y ese poder fue bien negativo, o sea, ese poder produjo elementos muy negativos
para lo que era la esencia, la identidad de la iglesia. La Reforma tuvo el efecto, como dije, del nacimiento de una nueva expresión cristiana que se apartó de los dogmas y prácticas del catolicismo de la época e inicia una nueva iglesia. Claro está. Ahora, este movimiento comenzó con Martín Lutero en Alemania y Calvino en Francia. Con ellos, más o menos un tercio de los cristianos, que hasta ese momento eran católicos, se separan de la iglesia, y es por eso que también desde el momento mucha gente se refiere, muchos hermanos católicos se refieren a los protestantes como los hermanos separados, ¿no? Se separaron de la iglesia. Ahora, hay que señalar, para ser justos, que Lutero no fue el único reformador, ni él ni Calvino, hubo otros antes que él, ¿verdad? En el periodo, el mismo periodo, como John Wycliffe en Inglaterra, John Huss en Checoslovaquia, pero sin duda alguna es Lutero la figura más destacada. Bueno, ahora, ¿cuáles son los antecedentes y las causas para este evento histórico? Todo evento histórico tiene unos antecedentes, tiene unas causas. Hay que iniciar con la caída del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano cae y se inicia la Edad Media, se acaba, ¿verdad? Termina la máxima expresión de poder que aglutinaba el mundo de la época, básicamente la cultura occidental de la época, porque Roma era un imperio que había conquistado básicamente todo, ¿verdad? Todos los territorios alrededor del Mediterráneo, inclusive más allá. Pues cae Roma con la invasión de las tribus bárbaras, cae el Imperio Romano de Occidente, y la iglesia asume realmente la representación del poder. O sea, la organización que ahora va a dominar va a ser la iglesia, sin duda alguna. Entonces los obispos, de quienes ya habíamos hablado anteriormente en un estudio anterior, que habían asumido la autoridad de la iglesia, van a reclamar ese poder que se perdió, ese poder político que se pierde al desaparecer ¿verdad? Aquella estructura imperial tan importante. O sea, el poder político ahora se suma a el poder de la iglesia. Y eso, evidentemente, va a traer problemas. Entonces, otra causa importantísima, antecedente o causa, es la expansión del Renacimiento italiano. El Renacimiento italiano trae unas nuevas ideas. Al final, ¿verdad?, de la Edad Media, los intelectuales de la época, los hombres de ciencia, de arte y demás, están cansados del dominio que había de la iglesia sobre la producción artística e intelectual, y empiezan a retar al ser humano a hacer cosas guiados por su propia voluntad, por su razón. De hecho, había una especie de lema que decía la diosa razón, o sea, hay que seguir la razón, un poco retando lo que decía ya la iglesia. Entonces, estas ideas del Renacimiento van a ser contrarias a lo que son los baluartes de la iglesia en este momento histórico. Estas nuevas ideas que van a surgir, impactadas por el Renacimiento, van inclusive a traer ideas relacionadas con el concepto de la salvación. Por ejemplo, surge una doctrina que se llamó la devoción moderna. La devoción moderna, esta estipulaba que el ser humano era capaz
de crear una relación devota personal con Cristo sin la necesidad de la intervención del liderato eclesiástico. O sea, esta es una de las ideas más importantes. O sea, tú puedes tener una relación con Cristo, con Dios, sin que tengas necesariamente que estar vinculado o estar bajo la tutela del liderato de la iglesia. Ellos se llamaban a sí mismos los hermanos de la vida común, y personas como Tomás Kempis, con su libro Imitación de Cristo, se convierte en uno de los exponentes más importantes de este movimiento. Claro, como parte también del Renacimiento va a surgir un movimiento intelectual, principalmente literario, que se va a conocer como el humanismo, y los humanistas tienen unas ideas donde se rescata en cierto sentido el valor individual de las personas, que se venía cultivando con la cultura clásica, es decir, la cultura de Grecia y Roma, pero que un poco se pierde con la Edad Media por la influencia de la iglesia. Uno de los humanistas más importantes lo fue Desiderio de Erasmo. Este había sido un hijo ilegítimo, ¿verdad?, de un sacerdote, y él empieza a propagar la necesidad de la iglesia para reformarse. Él promovía que los cristianos leyeran libremente la Biblia y creía en el conocimiento del latín, el griego y el hebreo para entenderla. O sea, Erasmo decía, mira, todo el mundo debe leer libremente la Biblia, lo puede leer en cualquier idioma, no tiene que ser un idioma específico. Por lo tanto, inclusive, rechaza la versión, bueno, no es que la rechace realmente, pero no la reconoce como la única versión, la Vulgata, que era la versión que en ese momento se reconocía como la versión oficial de la Biblia. Escribe un libro importantísimo, se llama Elogio de la Locura, donde promueve una espiritualidad diferente, donde inclusive critica la iglesia como institución, y en cierto sentido se burla también de aquellas cosas que en la sociedad se tenían como sagradas, como verdades absolutas, diciendo, ¿verdad?, que eso era realmente una locura, que era una tontería, que la razón, el pensar, el analizar las cosas mejor, te llevaba a entender que todas esas verdades, supuestas verdades, que las estructuras y las instituciones de la sociedad, especialmente la iglesia, habían fomentado. Así que Erasmo es muy importante con sus críticas, inclusive que va a criticar lo que se conoce como la escolástica y las supersticiones de la época. Otra causa importante va a ser el dominio que al momento estaban teniendo los líderes de la iglesia, o sea, los papas, porque al tener tanto poder se dejaron influir mucho por las pasiones terrenales y se vuelven muchos de ellos materialistas, ambiciosos y demás. Aquí hay que hacer una parte, ¿no? Vamos a estudiar una corrupción grande en ese liderato de la iglesia, pero también tenemos que señalar que siempre hubo algunos que no lo aceptaban, ¿verdad? Lo que pasa es que eran una minoría y entonces no podían hacer los cambios, pero no podemos generalizar, decir que esto ocurría con todos los líderes del momento. El clero entonces estaba compuesto por hombres sin vocación, ¿no? Sin vocación religiosa. Y muchas veces lo que pretendían era aumentar su riqueza, llevando inclusive una vida mundana, conseguían los puestos eclesiásticos con la intención de adquirir poder. El ser humano, si identifica un lugar donde hay poder, trata de accesar a ese poder. Eso es natural en los seres humanos.
Entonces no respetaban el celibato, que ya, como dije en un estudio anterior, se había impuesto en la Edad Media, y practicaban la simonía, el despotismo, es decir, había un alto grado de corrupción en la época. Esto llegó al punto, inclusive, algunos párrocos tenían tabernas, casas de juego, para aumentar sus ingresos, ¿no? Su popularidad le permitía tener este tipo de negocio. La iglesia también era dueño de grandísimas extensiones de terreno y esto le permitía una gran riqueza. Otro evento importante que va a influir mucho es la invención de la imprenta. La imprenta es clave, especialmente para el movimiento humanista y para todo lo que va a ocurrir, porque la imprenta permite, por ejemplo, la difusión de la Biblia y la libre interpretación de la Biblia. Claro está, si tú leías la Biblia y la interpretabas libremente, te dabas cuenta que muchas de esas prácticas que había en el liderato no eran cónsonas con la doctrina cristiana. O sea, era perjudicial para la iglesia y ese liderato el que la gente leyera la Biblia, y por eso se llegó a condenar, evidentemente. También hay otras prácticas que eran muy cuestionables, como ejemplo la venta de objetos sagrados. Se dice que se vendieron astillas de la cruz de Cristo, supuestamente astillas suficientes como para construir un gran barco. No recuerdo el número, ¿verdad? Se vendían por un pedazo del hueso del dedo de San Juan el Bautista. Evidentemente, muchísimos, cientos tal vez llegaron. Y estas cosas, las prácticas paganas y mundanas de la oficialidad eclesiástica, la iglesia también asumió la autoridad ¿verdad?, de lo que se conoce el derecho de hacer, de actuar y pensar en nombre de Dios. Y sobre todo, esto es importante, aquella doctrina, tradición de que las obras estaban al nivel de la salvación. O sea, nace una tradición que dice que tus obras, sí, la fe te salva, pero también las obras. O sea, tú te salvas haciendo obras. Eso va a ser importante, especialmente cuando analicemos la figura de Lutero. Y claro, los papas se consideraban infalibles con los famosos pronunciamientos de cátedra, que estoy seguro que todos los que me escuchan han estudiado anteriormente. Pero una de las causas principales para que surja el movimiento de Lutero fue la lentitud o la negación realmente de la iglesia por enmendarse. Evidentemente, todo ese cuadro que yo he descrito, y un resumen, podríamos hablar mucho más, hacía que necesario una enmienda, había que detener eso. Y sí, hubo líderes que estaban en contra, pero eran voces minoritarias que no eran escuchadas. Hubo varios concilios como el de Pisa en el 1409, el de Constanza en el 1414 y el de Basilia en 1449, donde una parte del clero, o sea, unos monjes, o sea, una gente valiente, denuncia estos abusos, estos desórdenes, y fueron ignorados, no se les hizo caso. Esto es importante una vez más porque hay que ser, cuando uno estudia la historia, hay que ser justo con todo, ¿no? Si bien es cierto que había un liderato con estas prácticas, había una minoría preocupada que quería terminar con todo esto. Entonces, aquí viene la figura de uno de esos monjes que protesta, que es la figura de Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre, ¿verdad?, de una familia modesta, con mucho esfuerzo. Su padre, que trabajaba en una mina, algunos han señalado que era supervisor de una mina, pues llegó a estudiar, empezar a estudiar en la Universidad de Erfurt, iba a estudiar abogacía. Su papá realmente quería que él fuera abogado, pero en una ocasión tuvo una experiencia que cambió su vida. De regreso a su casa,
hay una especie de tormenta y cae un rayo muy cerca de él, que cae atolondrado al suelo por los efectos, ¿verdad?, de este rayo, y acude a Dios y le dice a Dios que si se salva, él se iba a dedicar a servirle y se iba a ser monje. Evidentemente se salva, llega a su casa y le dice al padre: mira, me pasó esto, ahora voy a estudiar, me voy a hacer monje, porque se lo prometía a Dios. Y el padre, a regañadientes, ¿verdad?, pero tuvo que aceptarlo, además de que ya era un joven, no era un niño. Así que se hizo fraile agustino. También luego se hizo profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, con una formación bastante amplia. Lutero era una persona muy inteligente, muy amplia, tenía una gran formación. Eso lo demuestra especialmente con sus escritos. Pero pese a esa preparación y a su devoción a la vida cristiana, él en más de una ocasión decía que no se sentía digno de la salvación, no se sentía salvo. De momento empieza a cuestionar estos sacramentos y a pensar que los sacramentos, ni las buenas obras, ni nada de esas cosas que él podía practicar le garantizaban la salvación. Entonces, aquí ocurre un evento importantísimo en su vida, y es que en el 1510, la orden a la que él pertenecía lo envía a Roma como parte de una comisión, ¿verdad?, de su convento. Y pues claro, él dice: bueno, va a Roma con toda ilusión de entrar en este lugar que para él iba a representar lo máximo, ¿no?, espiritualmente hablando, y fue todo lo contrario. O sea, ese modelo de santidad que él esperaba no lo encontró, y por el contrario, quedó sorprendido y horrorizado al contemplar, ¿verdad?, aquella mundalidad que él decía que vio allí, en un lugar que para él entendía que debió haber sido un lugar santo. Pero de todas maneras hizo la costumbre, ¿verdad?, esta de subir la escalera santa de rodillas, que es la escalera que va a Basílica, ¿verdad? Allí creó conciencia, haciendo esa penitencia, de que las penitencias de ese tipo, que los rezos forzados y todo esto, en verdad no hacían la diferencia en la consagración de un ser humano. Estaba creciendo en él una actitud de reflexión sobre la naturaleza de la vida cristiana. Se estaba enfrentando a sí mismo, en cierto sentido. Su primera diferencia notable, grande, realmente surge con las indulgencias, lo que se conoce históricamente como la querella por las indulgencias. Las indulgencias son, claro, el perdón de los pecados. Lo que pasa es que para esa época se entendía, se practicaba mucho la idea de que el Papa tenía la facultad de perdonar los pecados, y entonces se crean unos documentos que se conocen indulgencias, que la gente el Papa los firma y se van a vender. Entonces, una persona que quería que sus pecados fueran perdonados, lo que tenía que hacer sencillamente era comprar estas indulgencias y listo, ¿verdad? Ya estaba libre de pecado. La figura importante aquí va a ser el Papa León X, porque este señor, ¿verdad?, envía a un arzobispo, el arzobispo Alberto de Brandenburgo, lo identifica realmente como importante porque se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, y Brandenburgo necesitaba dinero para terminar la obra, y entonces se utiliza el mecanismo de las indulgencias para obtener el dinero necesario para financiar la obra. Este señor, el arzobispo Alberto de Brandenburgo, vendía las indulgencias
o sea, las promovía, sacaba una cuota para la construcción y otra cuota iba directamente a Roma. O sea que se compartían los beneficios económicos de estas ventas. Entonces Lutero, al conocer todos estos detalles, protesta viralmente. O sea, la protesta de Lutero fue bien fuerte. Porque el problema es que, por ejemplo, el fraile Juan de Excel llegó hasta Wittenberg, cerca de Wittenberg, vendiendo como vendedor ambulante de indulgencias. Y entonces utilizaba una frase. Ustedes saben que cuando uno vende, utiliza frases comerciales, ¿no? Ese es el principio del comercio. Y tenía una frase muy interesante. Él decía: cada vez que se oía sonar el dinero al caer a la caja de recaudación, se libra un alma del purgatorio. Esa es una frase que él utilizaba, ¿verdad? Claro, como para promover la venta, o sea, un buen vendedor. Entonces, de hecho, esto llegó inclusive a tú poder comprarlas por adelanto. O sea, si tú planificabas o pensabas que podías pecar en el futuro, pues tú comprabas por adelanto una indulgencia para, ¿verdad? Salir bien de la cosa. La orden de Lutero, esto es importantísimo y esto históricamente usualmente no se reconoce. La orden de los agustinos, a la que pertenecía Lutero, no estaba a favor. O sea, estos fueron pulcros y no aceptaban las indulgencias. Y claro, necesitaban un líder que se opusiera. ¿Y quién fue ese líder? Martín Lutero, desde luego. Repito, es importante porque en la historia no podemos generalizar. Como dije al principio, es decir, todos practicaban lo mismo y todo. No, siempre hay gente que se mantiene firme a los principios y que no claudica. Eso hay que reconocerlo. Otro asunto que preocupaba mucho a Lutero era la sucesión apostólica, ¿verdad? Él entendía, primero que nada, que todo el mundo debería interpretar la Biblia libremente, que eso no era un problema, y se manifiesta contra el concepto ex cátedra, o sea, de la infalibilidad del Papa, porque él decía que el Papa podía cometer errores como otra persona, y que porque era un ser humano y demás. Y un día, leyendo en la Biblia, descubre un pasaje, un texto que cambió su vida. Esto es fundamental para Lutero en la historia de la iglesia cristiana. Está leyendo la Biblia, llega a Romanos 1:17 y lee aquella extraordinaria frase: el justo vive por fe, o el justo por la fe vivirá. Aquí entonces se le resuelve aquel dilema que tenía, recuerden, de la salvación por las obras, y dicen: no. El ser humano se salva por la fe, no por las obras. La única medida para salvarse es la fe, y obviamente la fe que proviene de Dios, la fe en Cristo, nada más. Así es que empieza a negar el valor de las obras y los dogmas de la iglesia como instrumentos de salvación. Esa, repito, es su segundo gran choque con la iglesia. Claro, ya se está conociendo su fama, ya está teniendo problemas, y un día decide hacer algo inimaginable para la época, y es que empieza a escribir, y escribe 95 proposiciones, o sea, 95 observaciones sobre cosas que él entendía que la iglesia estaba haciendo mal. Las escribe en un documento que se llama las 95 tesis, ¿verdad? Son realmente propuestas en contra de las enseñanzas de la iglesia de la época, y en un acto de valentía las atacha, las clava, ¿verdad? Las adhiere a la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, o sea, en un lugar donde ese domingo todo el mundo los iba a ver. Sí, esa era
el lugar, si tú querías que algo la gente lo viera, ese era el lugar perfecto para colocarla. Ese acontecimiento ocurrió el 31 de octubre de 1517, por eso es que la Reforma Protestante se celebra ese día. Y de hecho, históricamente se dice que con ese documento es que nace la Reforma Protestante. Claro, como producto de esto lo llama la Iglesia para procesarlo, porque evidentemente se convirtió en un problema para el liderato de la Iglesia, para el liderato eclesiástico. Por ejemplo, lo envían para que se retracte, para pedirle que se retracte. Hay una bula en el 1520 de excomunión, es excomulgado, y se pide que lo capturen y lo entreguen a Roma para exigirle, ¿verdad? que dé cara. Lutero tuvo la oportunidad de retractarse, pero no la aceptó, ¿verdad? Se promulga la famosa Dieta de Worms, que le pide que se retracte ante todo esto que está ocurriendo, pero él, cuando llega al tribunal, pronuncia unas palabras que las voy a citar directamente, las tengo por aquí. Dice: no puedo ni quiero retractarme, porque no es seguro ni correcto obrar contra la propia conciencia. Que Dios me ayude, amén. No acepta. Ante esa declaración, la asamblea promulga, repito, el edicto de Worms. Eso es lo que motiva el edicto de Worms, que declaraba a Lutero fuera de la ley dentro del imperio, o sea, no solo ya de la iglesia, sino también del imperio, lo que significaba que nadie lo podía recibir. Y si alguien lo reconocía, lo veía, la ley decía que tenía que entregarlo a la justicia o matarlo. Podía también matarlo sin problema ninguno. Entonces un señor, Federico el Prudente de Sajonia, lo recoge de incógnito y lo refugia en un castillo, en el castillo de Warburg. En ese lugar, pues Lutero está escondido realmente. Allí hace una traducción del Nuevo, el Viejo Testamento, al alemán, y empieza a escribir mucho, cosas que salían oportunamente a la luz pública, y la gente reconoce que lo que está haciendo es una protesta. Ahí es entonces que sale el concepto de protestante, ¿no? Porque tanto él como sus seguidores van a ser denominados como protestantes. Ahora, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre Lutero y la iglesia de la estructura eclesiástica de la época? Pues vamos a 8 rápidamente. Primero, la justificación por la fe, ya eso lo hemos mencionado, para él solo la fe salvaba. La libre interpretación de la Biblia, que no era reconocida por la iglesia. El principio de la consubstanciación versus la transubstanciación. ¿Qué significa eso? Bueno, para Lutero, en la ceremonia de la Eucaristía, el vino y el pan representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero la iglesia no decía eso. La iglesia decía que el vino y el pan se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. No aceptaba todas las penitencias, todos los sacramentos, conservó la cruz, pero no las imágenes. Eliminó, obviamente, todo ese orden eclesiástico, eliminó el celibato, de hecho se casó, si mal no recuerdo, con una ex monja y demás. Pero hay 5 pilares entonces en la doctrina que surge con Lutero y el protestantismo. Se le llaman los 5 solas. Primero, sola scripta, o sea, la sola escritura, solo la Biblia es fuente de enseñanza y de doctrina. Sola gracia, o sea, la salvación se da únicamente por la gracia de Dios y a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo y del sacrificio de Cristo. La sola fide, o sea, la salvación se obtiene solamente por la fe, como gracia de Dios. Solus Christus,
o Christus, o sea, la salvación se encuentra solamente en Cristo, que es quien nos lleva a la reconciliación y justificación con Dios, y soli Deo gloria, o sea, solo a Dios la gloria, o sea que el ser humano tiene que darle gloria única y exclusivamente a Dios. Esos son los fundamentos de Lutero, y que hasta el día de hoy también son fundamentos de la iglesia cristiana. Pues luego de Lutero pues surge, un minuto nada más le voy a tomar, la figura de Juan Calvino. En Francia Calvino también es líder, pero se aparta un poco de Lutero, porque para Calvino Calvino es muy estricto, muy estricto en su presentación de lo que es el Evangelio, y es de lo que cree en la predestinación, que se salvan solo los escogidos por Dios, ¿no? Va a Ginebra, después de un tiempo allí, es que realmente congrega y hace una iglesia muy rígida, repito, en sus prácticas. Pero la importancia de Calvino es que de Calvino van a surgir grupos que históricamente van a ser muy importantes, como por ejemplo los puritanos, inclusive los cuáqueros, especialmente los puritanos, que van a ser muy importantes en la colonización de América, especialmente de lo que hoy día es los Estados Unidos de Norteamérica. Todo el mundo ha visto esas imágenes, ¿verdad?, de aquellos puritanos, las mujeres cubiertas de pie a cabeza con solo parte del rostro descubierto, porque era muy rígido en no aceptar, por ejemplo, los juegos, las diversiones, inclusive. Era una vida muy limitada, porque entendía que el ser humano debe dedicarse únicamente a Dios. Entonces estas dos figuras van a ser las más importantes, y de ellos va a evolucionar lo que es la iglesia cristiana, la iglesia protestante de hoy día. Así que, nada, como dije al principio, este es el comienzo del cisma, la división de la iglesia, que la intención de Lutero nunca fue hacerlo de esa manera, pero la negación que asume la iglesia de reformarse fue lo que llevó entonces a que entonces surgiera este nuevo movimiento. Espero, ¿verdad?, haberlo ayudado a entender este acontecimiento histórico tan importante para la historia de la humanidad, pero muy especialmente para la historia de la iglesia. Dios los bendiga mucho y hasta una próxima ocasión. Ha podido sintonizar la programación de la primera iglesia bautista de Humacao. Queremos en este momento tener, ¿verdad?, la bendición pastoral, no sin antes hacerte saber que si deseas apoyar el ministerio de nuestra iglesia, si deseas bendecir ¿verdad?, la obra, nos puedes ofrendar a través de ATH Móvil. Puedes accesar a ATH Móvil en la sección de negocios, de business, y allí buscarás la primera iglesia bautista Humacao. Primera con el signo de número, número 1, y iglesia bautista de Humacao. Y puedes hacer, ¿verdad?, llegar la ofrenda que sientas tú en tu corazón para bendecir la obra. También, ¿verdad?, si no tienes ese tipo de medio, puedes también enviarnos a través de cheque, ¿verdad?, al buzón de nuestra iglesia, al 961-9161, perdóname, 9161, P.O. Box 9161, Humacao, Puerto Rico, 00791, 00791, para que de alguna forma, ¿verdad?, tú puedas bendecir esta tarea. Le pedimos al Señor que bendiga tu casa, le pedimos al Señor que bendiga tu vida, y le pedimos al Señor que sea dirigiendo tus pasos. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y su alma se pierde? ¿De qué le vale al hombre tener todas las posesiones que este mundo puede ofrecer si el alma, si el corazón está vacío? ¿Sabes qué? Jesús es el mejor amigo, que nunca nos abandona, que nunca nos deja, y que siempre está disponible en ayudarnos en el momento de la duda, en el momento de la lucha, en el momento de la necesidad. Te invito
a que recibas esta bendición de manera especial. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos que tú seas derramando una bendición fresca y nueva, que tú seas ministrando de manera poderosa y especial a cada vida, que la gracia de tu Hijo, la gracia del Padre, la gracia del Espíritu Santo, la gracia del Dios Trino sea derramada sobre nuestras vidas de manera poderosa y especial. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, Dios te cuide. Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Oh, aleluya. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres mi rey, te adoramos, Señor, anhelamos tu presencia. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de
bendiga de manera muy especial. La palabra de Dios que quiero leerle se encuentra en Deuteronomio 31, versículo 6. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. El Señor es bueno. Dios te bendiga.